Además, chicos, también realiza el cálculo de flujo no permanente. No permanente. ¿Recuerdan que les mostré aquí el flujo permanente, uniforme, cierto? Aquí permanente, no uniforme o variado. Aquí todavía tengo un flujo. Voy a poner aquí flujo no permanente. Y aún puedo poner variado. Vaya, pero ahí se vuelve muy complejo. Sí, se vuelve muy complejo, pero la realidad es compleja, ¿de acuerdo? Imagina el agua pasando por la red que cae en el pozo de visita, que entra en el pozo de visita. El asunto, la realidad en sí misma es compleja, pero esto todavía es una simplificación de la realidad, ¿de acuerdo? Pero para que puedan entender, aquí tengo la E del flujo, el no permanente es lo siguiente, ¿de acuerdo? Cuando voy a hacer un cálculo aquí en el EPU, considero un caudal de proyecto, ¿ok? Un caudal de proyecto. Entonces, calculé allí con el método racional, llegué a un caudal y ese caudal es el que va a estar pasando de manera más o menos constante en mi red, ¿verdad? Como si siempre estuviera ocurriendo en mi red. Así es como se hace el dimensionamiento tradicional, ¿verdad? Cuando yo voy aquí al caudal permanente, variado o no uniforme, pues aquí el nivel del agua va bajando por la caída, pero aquí el caudal también es constante porque tengo caudal permanente, mira, permanente, permanente. Entonces, cuando digo permanente, quiero decir que mi caudal no varía, es permanente. Si es 10, siempre será 10. Si es 20, siempre será 20 en mi análisis. Ahora, cuando tengo un flujo no permanente, eso significa que voy a trabajar aquí con un hidrograma. Entonces, ¿qué sería el hidrograma? Aquí tendría mi caudal y aquí tendría el tiempo. Entonces, digamos que empezó a llover. Bueno, empezó a generarse un caudal allí, ¿verdad? Luego empezó a llover fuerte, aquí aumentó el caudal. Empezó a llover más fuerte, aumentó, dejó de llover, el caudal empieza a disminuir. Luego cesó la lluvia, bueno, aquí se acabó el caudal. Entonces, fíjate que hay una dinámica, ¿verdad? Hay una dinámica que también ocurre en la realidad, ¿no? O puedes ver lo siguiente, cuando empieza a llover es como si San Pedro apretara un botón. Lluvia, dejó de llover. Off, lluvia, paró. No, no es así, hay una dinámica, ¿verdad? Entonces, la lluvia aumenta de intensidad, luego va disminuyendo y así sucesivamente. Así que esa dinámica, en este caso no permanente, ocurre en la realidad, ¿de acuerdo? Estas onditas aquí del diagrama pasan por nuestras redes. Esto de aquí es un caudal que varía en función del tiempo. Y entonces tenemos este escurrimiento no permanente y variado. ¿Por qué? Porque la lámina de agua a lo largo de toda la extensión de mi red puede variar. Cayó ahí en el PB, varía. Hubo el remanso del reservorio, varía. Entonces, fíjate que es una caracterización más cercana a la realidad. Entonces, mira la distancia que tenemos de este método aquí a este de acá, que es 100% simplificado. La distancia aquí es grande. Entonces, si solo estás trabajando con Excel, ¿estás aquí? Si estás trabajando con Excel y haciendo análisis en el SWIM, ya estás aquí, mucho más cerca de la realidad. Es como si tuviera la realidad aquí, mi R de la realidad aquí. Y aquí tengo una escala. Tengo una escala aquí. Y la realidad está aquí. Si estoy trabajando con... Estoy haciendo el dimensionamiento en Excel, pero verificando en el SWIM, estoy aquí, mucho más cerca de la realidad. Todavía no estoy en la realidad porque ningún modelo va a reproducir fielmente, ¿verdad? Fielmente ahí, ¿no? La naturaleza, ¿vale? Pero estoy mucho más cerca que no. Si solo trabajo con la manía aquí, estoy mucho más lejos de la realidad. ¿Entiendes? Entonces, esas son algunas posibilidades, ¿verdad? Otro punto, chicos. Análisis de carga en el PV. Miren, esto de aquí es muy importante, ¿vale? Porque si mi red está sumergida, por ejemplo, en este caso aquí, mira, es el reservorio, ¿vale? Aguas abajo, ¿ok? Si yo solo tuviera una red de drenaje desembocando en un tramo libre, sin estar en un reservorio, sin tener el río aquí abajo, un tramo bien seco, libre aquí, ni siquiera tendría este efecto. Probablemente solo tendría algo más similar a esto de aquí. El agua sale aquí libre del sistema y listo, se acabó. Pero yo tengo un reservorio y ese reservorio eleva el nivel del agua a medida que se va llenando. Entonces esto aquí genera un efecto de remanso. Y mira lo que pasa con nuestros PVs. Mi PV aquí está en carga, ¿ves? Mi lámina de agua llenó toda mi sección aquí, a veces las dos últimas veces y la mitad de la última red, y subió por el PV, está en carga. Entonces, esa lámina de agua, ten cuidado, puede salir por la tapa del PV. No sé si alguna vez has pasado en coche por la calle y has visto agua saliendo por la tapa de un PV. PV en carga,
Esto aquí lo puedes evaluar en el SWIM. En Excel ni siquiera evalúas el PV. Solo calculas la red, el tramo de la red y listo. Entonces tienes más seguridad, más claridad sobre lo que está ocurriendo en tu sistema. Entonces, como dije, si tienes claridad sobre lo que está pasando, esa claridad te da más seguridad. Y si tienes más seguridad en lo que estás haciendo, puedes ofrecer un producto mejor, un proyecto mejor, una consultoría mejor, más asertiva, es decir, más cercana a la realidad. Es lo mismo que entrar en una habitación oscura, empiezas a caminar por la sala, te sientes inseguro, puedes golpearte la cabeza en cualquier momento, darte contra la pared. Cuando enciendes la luz, tienes claridad, sabes hacia dónde vas, tienes más seguridad en lo que estás haciendo y con eso tu recorrido en esa sala es más seguro, más tranquilo, más asertivo. Es lo mismo. Y por último, gente con el swing, ¿verdad? Puedes desarrollar tus consultorías. A veces ni siquiera vas a hacer el proyecto. No te van a contratar para hacer el proyecto. Tal vez la empresa que está haciendo el proyecto te contrate solo para hacer la modelación de su proyecto y evaluar esos vacíos que no fueron analizados en la etapa de diseño. Hoy en día, el 90% de los proyectos, el dimensionamiento de la red se hace de la manera que estoy mencionando, con flujo permanente uniforme, ecuación de Manning, solo que esa forma deja varias lagunas abiertas. Cuando haces la modelación del sistema en el COMM, empiezas a encontrar esos pequeños problemas ahí que pueden resolverse todavía en el tablero, aún en la etapa de proyecto, ¿no? Entonces, te pueden contratar solo para desarrollar una modelación en el SUMM. Este trabajo es muy interesante, amigos. Como dije, hoy en día hay pocos profesionales en el mercado que conocen el SUM y una cantidad aún menor que lo domina. Entonces, si vas a ingresar en esta área, cuando las empresas necesiten construir un SUMM, ¿a quién van a solicitar? Ese pequeño grupo de profesionales al que tú puedes pertenecer dentro de 1 o 2 años, muy probablemente, amigos, como estamos teniendo muchos problemas de drenaje en el país, esto aquí va a explotar. Esto aquí ya va a estar bien diseminado por ahí, ¿no? Por ahora todavía no. Entonces, es un buen momento para que ingreses al mercado, ¿vale? Por ejemplo, hice una consultoría reciente de una única subcuenca, ¿no? De un loteo de 19 subcuencas. Solo trabajamos una subcuenca, ¿no? Que tenía allí 2 zanjas de infiltración, redes, pozos de visita y tal. Facturamos 12,000 con un trabajo de 6 días, ¿no? De trabajo. Entonces, así, ya contando, ¿no? Obviamente la modelización fue más rápida, pero contando la producción es tanto la parte de recibir los materiales, estudiar los materiales que recibimos, producir el modelo, calibrar el modelo, validar el modelo y luego producir el informe que entregamos al cliente. Entonces, así es el trabajo completo. Eso fueron 6 días de trabajo, 12,000 reales. Es un trabajo en el que no tienes muchos gastos, es tu mano de obra ahí, tu mano de obra. Entonces, ese margen de ganancia es muy interesante y así la respuesta es mucho más rápida, ¿no? Porque incluso se desarrolla el proyecto en sí, ¿vale? Entonces, gente, aquí hay algunas posibilidades y los beneficios que vas a encontrar al final de este camino, que es nuestro pote de oro que tenemos al final del arco iris, ¿vale? Entonces, si voy a comenzar el camino, necesito tener claro cuáles son esos beneficios. Integración de todo el sistema, modelado hidrológico e hidrodinámico ya conectado, modelado de flujo no uniforme, modelado de flujo no permanente, el análisis de carga del PV, consultorías con las que puedo generar ingresos con todo esto de aquí es el subsidio que te va a dar la base para que te esfuerces en esto, ¿de acuerdo?